La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. La semana pasada habíamos empezado a desmenuzar el libro de Ludwig von Mises de 1922, en donde desmenuzaba y prácticamente despanzurraba a la teoría de Carlos Marx, a su libro El Capital y a su manifiesto comunista que escribió con Hegel. Y habíamos llegado a contar cómo esas ideas absolutamente desprovistas de algún matiz de realidad entraron en el pensamiento de mucha gente. ¿Por qué? Porque Marx garantiza que el sufrimiento humano no es inevitable, sino que es producto de un sistema específico que puede ser reemplazado por otro infinitamente superior. Pero por supuesto, habíamos contado también que había una trampa mortal, una lógica mortal en todo el sistema marxista. ¿Cuál era esa trampa? Que era inmune a la refutación empírica. ¿Qué quiere decir la refutación empírica? Es la refutación en base a los datos, en base a la realidad. Y el marxismo es inmune a la refutación empírica, o sea, no acepta que vos le pongas los datos y la historia como prueba de que es un fracaso, porque te dicen, si es que fracasan, y siempre fracasan, te dicen que no es que la teoría sea errónea, sino que la aplicación fue incorrecta.
que eso en realidad no era el socialismo y que por eso nomás fracasó. Cuando la clase, por ejemplo, trabajadora en los países industrializados de ese entonces no se radicalizaron como Marx predijo, los marxistas inventaron nuevas teorías sobre falsa conciencia, aristocracia obrera y otras paparruchadas como esa. Y cuando las revoluciones socialistas pasaban en países agrarios en lugar de los industriales, como pasó en la Unión Soviética, los marxistas modificaron la teoría para acomodar esa teoría a los hechos. O sea, esa inmunidad a la refutación empírica es justamente lo que distingue la pseudociencia de la ciencia verdadera. Y es exactamente eso lo que Ludwig von Mises identificó como el defecto fundamental del marxismo ya en el año 1922. Las consecuencias de esta falacia, de esta inmunidad a la refutación empírica, sobre todo en América Latina, esas consecuencias fueron devastadoras. Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Décadas de populismo redistributivo basado en la teoría de la explotación capitalista, a que llevó a crisis recurrentes, a una crisis tras otras, después de ser Argentina uno de los 6 países más ricos hasta la década del 20 del siglo pasado. Cuando Milei tomó la presidencia había un 52% de pobres, una cosa increíble, ¿verdad? Hubo 3 o 4 periodos de hiperinflación. El estancamiento económico persiste hasta ahora, desde hace más de 15 años que no crece la economía. Y ahora Argentina está saliendo de a poco, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio por parte de la gente y con determinación por parte de Javier Milei, está saliendo de ese pozo tan oscuro, tan injusto para un país que tiene toda la riqueza del mundo. Y miremos también Venezuela, por ejemplo, la aplicación directa del socialismo del siglo XXI, inspirado en esos principios marxistas. ¿Qué es lo que produjo en Venezuela? El colapso económico más severo, no de la historia de Venezuela, de la historia latinoamericana. Ni siquiera en tiempos de guerra, que por suerte hace mucho que no hay guerra en Latinoamérica, la última fue la de la guerra del Chaco, ni siquiera en tiempos de guerra se tuvo el éxodo, la diáspora, el exilio voluntario de tantas personas. 7 millones de venezolanos abandonaron el país y están desperdigados por toda América y otras partes del mundo. Y miremos también Chile, que fue exitoso económicamente, que fue iba a ser, se suponía, el primer país de América Latina que iba a poder ser considerado del primer mundo. Llegaron los marxistas, aumentaron las tensiones sociales, metieron en la gente a través de la educación en colegios y universidades esa narrativa sobre explotación y desigualdad sistémica. Y ahora, por suerte, después de este primer periodo de los socialistas con Boric al frente, parece ser que va a ganar otra vez la derecha el poder. O miremos a México, lo que Andrés Manuel López Obrador designó, bautizó como la cuarta transformación, con ideas marxistas y la búsqueda de que el Estado sea un poder redistributivo y la sospecha hacia el capitalismo, convirtieron a México en un páramo prácticamente. México tiene el problema
de que es un país ideal para las actividades del narcotráfico, porque está en la frontera con Estados Unidos y ahí hay un mercado fértil para todo tipo de narcóticos. Pero estuvo más o menos, muy menos que más, controlado el narco, hasta que vino Manuel López Obrador con su política abrazos no balazos, y ahora el narco está absolutamente desbocado. La tragedia es que estas políticas supuestamente diseñadas para liberar a los trabajadores de la explotación capitalista siempre producen el resultado totalmente opuesto: más pobreza, menos oportunidades y mayor dependencia del Estado. Cuando Mises publicó su libro Socialismo, en 1922, repito, estas consecuencias todavía no eran evidentes. La revolución rusa era reciente y prometedora. No se conocían los episodios de muerte masiva, de persecución, de cárcel para los que no pensaban como Lenin en ese momento. Y por supuesto no había precedentes históricos sobre el fracaso del socialismo. Mises fue un visionario aplicando simplemente el análisis y la razón sobre las teorías de Marx. Y era prácticamente el único, porque el mundo intelectual estaba absolutamente convencido, o por lo menos mayoritariamente convencido, de que Marx descubrió verdades científicas fundamentales. Y en ese contexto, la refutación que hacía Mises, que hizo Mises en ese libro de las teorías marxistas, no era solamente un ejercicio académico, era una intervención científica que él consideraba urgente para prevenir las catástrofes humanas que todavía no habían pasado, ¿verdad? Pero que él pudo predecir basándose en principios económicos rigurosos y en el uso del sentido común en la aplicación de esos principios. Mises entendía que las ideas tienen consecuencias y que ideas económicas erróneas tienen consecuencias devastadoras, pero para millones de seres humanos. Vamos a ver si podemos explicar mejor esto. Hay un libro de Ludwig Bones que se llama La Revolución Científica. Mientras Marx construía un edificio teórico, digamos, basado en supuestos que sonaban científicos, pero eran en su lógica defectuosos, Ludwig Bones desarrolló una ciencia económica rigurosa, genuinamente basada en principios que cualquier ser humano puede verificar por sí mismo. La diferencia fundamental entre Marx y Mises no era ideológica, era metodológica. O sea, Marx partía de premisas históricas específicas y construía teorías que él pretendía que tenían validez universal. En cambio, Mises partía de axiomas universales sobre la acción humana, sobre el carácter humano, y deducía consecuencias lógicas que se podían aplicar en cualquier contexto histórico, que es, digamos, ¿qué es lo que usó el tipo? Un axioma que es fundamental, que se llama praxeología. Mises demostró científicamente
teniendo en cuenta la acción humana, que toda la ciencia económica puede deducirse de un solo axioma irrefutable. ¿Cuál es ese axioma irrefutable? Los seres humanos actúan. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Significa que los seres humanos tenemos propósitos conscientes. Y los seres humanos consideran que algunos estados de cosas son mejores que otros. Y los seres humanos utilizan medios para alcanzar fines, enfrentan escasez y tienen que elegir entre alternativas. Y este axioma de la actividad humana, del modo de actuar humano, es absolutamente universal. No depende de la cultura, no depende de la época histórica, no depende del sistema económico. Este axioma, el ser humano actúa, es válido en la Cuba comunista o en la Suiza capitalista. Y desde este simple axioma, el ser humano actúa. Ludwig von Mises dedujo, ayudado por la lógica, toda una ciencia económica que demolió sistemáticamente cada uno de los pilares del marxismo. La primera demolición fue la de la teoría del valor trabajo. Mises demostró que el valor no está objetivamente determinado por el trabajo incorporado en las mercancías, sino que emerge el valor de una mercancía de las evaluaciones de individuos concretos en situaciones específicas. Yo me acuerdo cuando era cineforista y salíamos cuando de 6 de la mañana a 6 de la tarde estábamos en el Cinefor y después nos íbamos a nuestras casas, no como ahora que se quedan a dormir, que están internados, ¿verdad? Y salíamos con una sed espantosa en diciembre, en enero. Y enfrente al RI-14 había un montón de personas, de chicos, de criaturas, que tenían jarras con agua helada. Y nos vendían a precios exorbitantes, qué sé yo. Si tuviéramos que trasladar el valor de esa época a esta, diría que nos vendían a 50,000 guaraníes el vaso de agua helada. Y comprábamos y tomábamos porque nos estábamos muriendo de sed. O sea, el valor de esa mercancía no depende del trabajo que le costó a la gente que aprovechaba la situación para cargar agua en una jarra y ponerle un hielo, sino que dependía de la evaluación que nosotros hacíamos del valor de esa mercancía. Ese es el primer gran error de Marx, que decía que en su teoría del valor trabajo que las cosas dependen para su valor de la cantidad de trabajo que llevaron a hacerlas. Y es algo de sentido común que no es así, ¿verdad? Hay un famoso dicho cuando alguien está muy alzado, dice, este tipo se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Por qué? Pues imagínense un tipo arrastrándose por la arena en el desierto y alguien tiene una Coca-Cola helada. Le va a dar toda su fortuna al que tiene la Coca-Cola. Esa Coca-Cola puede valer más que los diamantes. Y probablemente requiera mucho menos trabajo la Coca-Cola que pulir un diamante, que sacar un diamante de una mina, etcétera. Un violín Stradivarius vale millones de dólares actualmente, ¿verdad?
no por las horas de trabajo que le dedicó el señor Stradivarius a hacer esa pieza, ese instrumento, sino por la valoración única que hacen de ese violín los músicos y los coleccionistas. Marx lo que hizo fue confundir causa con efecto. Y es una cuestión lógica deducir que los precios no reflejan el valor trabajo objetivo. Los precios dependen de las preferencias subjetivas de consumidores reales, no de consumidores imaginarios. El trabajo se destina a producir bienes porque la gente los valora a esos bienes y no al revés. Y también otro gran error de Marx es su teoría del cálculo económico. Mises decía, hizo un teorema al respecto, sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. Y esta era una demostración absolutamente lógica que no dependía de evidencia empírica. En una economía compleja, como es la economía actual en casi todo el mundo, hay millones de factores de producción, de trabajo, de materias primas, de maquinaria, de tierra. Y cada uno de estos millones de factores pueden combinarse de infinitos modos, de infinitas maneras, y pueden producir millones de bienes diferentes. Y entonces, ¿cómo determinar qué combinación es más eficiente? Es imposible hacer ese cálculo que Marx creía posible. En el capitalismo, los precios libres resuelven este problema automáticamente. Si el acero es más escaso que el aluminio, el precio del acero va a ser mayor. Y eso va a indicarle a los productores que economicen acero y usen más aluminio. Y esa información se transmite al instante a través de todo el sistema de precios. Pero, por el contrario, en la teoría marxista, en el socialismo, entre comillas, científico de Marx, que no tiene propiedad privada de medios de producción, en donde no hay intercambio real de estos factores, ¿cómo vas a fijar el valor de un producto, el precio de un producto? ¿Por qué? Porque sin intercambio real no hay precios reales. Y sin precios reales no hay forma de calcular qué combinaciones de factores son más eficientes. Entonces los planificadores marxistas, los planificadores del socialismo científico, están literalmente ciegos, carentes de datos que puedan usar en su planificación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden arbitrariamente producir más acero y menos aluminio, pero no tienen forma científica de saber si esta decisión aumenta o disminuye el bienestar social. Aparte de esto, está lo que se llama la coordinación espontánea. Mises también demostró en su libro Socialismo que el mercado no es el caos que Marx describe en El Capital. El mercado es un proceso de coordinación espontánea. Hay una llamada, ¿no? ¿Cómo yo escucho?
O sea, Marx decía que el mercado provoca un caos, ¿verdad? Y no es cierto eso. Mises demostró que el mercado es un proceso de coordinación espontánea y es más certero y es más sofisticado que cualquier planificación central. Por ejemplo, cuando aumenta la demanda de celulares, qué sé yo, en México, esta información se transmite automáticamente a través de los precios a productores de componentes electrónicos en Taiwán, en Corea, las minas de litio del Perú o de un país africano. Se transmite también a programadores de software en la India, donde están grandes centros de programación de software. Y eso hace que eso nadie puede planificar. Entonces, no es un caos, sino que es una coordinación casi, para decir una palabra que odian los marxistas, una coordinación casi milagrosa. Una coordinación que nadie planifica, se coordina sola. Es lo que llamó otro gran economista la mano invisible del mercado. Eso es algo que uno puede ver cotidianamente, ¿verdad? No hace falta ser un Ludwig von Mises para llegar a esa conclusión, pero él lo adornó con sus conocimientos de las ciencias económicas. Millones de personas ajustan sus decisiones sin que ningún planificador central tenga que coordinar a esas millones de personas. ¿Y qué es lo que hace que se coordinen millones de personas automáticamente? El hecho de que cada persona está persiguiendo su propio interés. Y su propio interés estriba en ganar, satisfaciendo las necesidades de otros. Para conseguir lo que él quiere, tiene que satisfacer la necesidad. Hay más necesidad en el mercado de México de celulares, entonces los productores de litio producen más litio. No porque dicen, pobrecitos los de México necesitan litio, le vamos a mandar. No, vamos a ganar más guita produciendo litio porque allá ellos van a utilizar eso, ¿verdad? El panadero no produce pan porque es un benefactor de su comunidad. O sea, termina siendo un benefactor de su comunidad, pero ese no es su objetivo principal. Produce pan porque quiere ganar dinero, porque necesita ganar dinero. Y para conseguir más dinero tiene que producir exactamente el tipo de pan que la gente quiere comprar. Y Marx había olvidado, había ignorado totalmente este tipo de coordinación, ¿verdad? Este mecanismo de coordinación. Él asumió que sin planificación central solo habría anarquía, ¿verdad? Lo cual la historia demuestra que no es así. La lógica del mercado. Ponen un poco de música, le tengo que contestar algo a Joaquín acá. Lança menina, lança todo esse
coisa maluca. Fica meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato e sapato e me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor. Lança menina, lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Fica meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato e sapato. Ah, me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor. Lança, lança perfume. Lança perfume. Lança perfume. Lança menina, lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune. Teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Fica meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato e sapato. Me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor. Lança perfumes. Un quilombo. Pidió un código para un software que tiene y con mi número de teléfono. Yo recibí el código, tuve que mirar y enviarle. Es difícil ser papá, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, sigamos con esto. Después de esta leve interrupción filial. Una cosa de loco. El sábado tuvo un concierto donde le pagaron la friolera suma de 100,000 guaraníes a Joaquín. Yo le dije que si sigue así en poco tiempo le voy a pedir que me compre una casa. Bueno. Estábamos hablando de cómo el carnicero le hace bien a la comunidad, fabricando mejor pan a mejor precio. No porque sea un tipo altruista, sino porque él necesita ganar dinero. Y Mars ignoró completamente este mecanismo de coordinación. ¿Qué pasa ahora, Joaquín? ¿Qué quilombo será? El último que te llega, me dice. A ver. Siete ocho tres nueve ochenta. Ya me dejé en paz ahora. Bueno, estábamos hablando, me voy pues de tema, que el marxismo, Marx, en su obra,
deja de lado completamente, no se le ocurrió este mecanismo de coordinación, que es lo más lógico, ¿verdad? Y dice que sin planificación central hay solo anarquía. Esto a cualquiera que tenga dos dedos de frente y no esté obnubilado por la ideología, le abre los ojos sobre por qué el socialismo fracasa y va a fracasar siempre sistemáticamente, y por qué el capitalismo genera prosperidad. Mises demostró que no son las fuerzas materiales de producción las que determinan las ideas humanas, sino al revés. Por ejemplo, el petróleo se conoce y se puede obtener desde hace 1000 años. Pero no era un recurso, porque la humanidad no tenía las ideas, no tenía el conocimiento tecnológico para utilizarlos. Estaba ahí el petróleo, pero de vez en cuando usaban en alguna lámpara o algo. No tenían la necesidad de extraer, porque no había un mercado para el petróleo. No había automóviles, no había locomotoras diésel, no había la manera de usar ese petróleo. El silicio, ustedes saben lo que es el silicio, la arena que hay en la playa, es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Pero solo adquirió un gran valor en la base de la revolución informática, cuando el ser humano desarrolló las ideas necesarias para procesar ese silicio y hacer semiconductores. O sea, las fuerzas materiales por sí solas no producen nada. ¿Qué es lo que produce entonces? La idea humana aplicada a la materia. Eso es lo que crea riqueza. Por eso países con recursos naturales abundantes, como Venezuela, por ejemplo, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, empobreció totalmente. Y otros países que no tienen ningún recurso, como Singapur, son absolutamente ricos por las ideas humanas. Y también, y sobre todo, diría yo, Mises demostró la imposibilidad de que haya leyes históricas. Marx pues decía que la historia tiene un desarrollo prácticamente lineal y el resultado final es ineludible. Eso es el historicismo, ¿verdad? El resultado final es que la humanidad indefectiblemente va a terminar siendo totalmente comunista. Por eso es que usaba las palabras progresista y retardatario. Los que trabajaban para que llegue más rápido ese destino inexorable de comunismo eran los progresistas. Y los que trabajaban para evitar que la humanidad caiga en el comunismo eran los retardatarios. O sea, indefectiblemente iban a fracasar porque el socialismo se iba a imponer. Pero lo que hacían con su trabajo era simplemente retardar eso. Por eso les decía retardatario. Hasta ahora usan, yo me acuerdo una vez, me reí mucho porque Efraín le trató de retardatario, no sé a quién, y le dije, ¿cómo un liberal va a utilizar un término marxista para referirse a un enemigo? Bueno, Mises demostró la imposibilidad de esas leyes históricas que Marx pretendía que descubrió y que eran leyes científicas que marcaban el rumbo de la historia y que esas leyes
que marcaban el rumbo de la historia eran comparables, decía Marx, con las leyes de la física. Mises demostró que la acción humana, al contrario de los fenómenos físicos, involucra elección consciente y por lo tanto no puede predecirse con certeza matemática. Los átomos no eligen cómo comportarse. Están las leyes de la química y un átomo se comporta exactamente como esas leyes preestablecen. Pero los seres humanos sí eligen cómo actuar según sus valores, según sus conocimientos, según sus apetencias, según sus circunstancias. Estas elecciones se pueden influir, claro, sí, se pueden influir, pero no pueden predeterminarse. No existe la ley histórica que pretende Marx del triunfo del socialismo inexorable, así como no existe una ley que garantice el triunfo del capitalismo. No existe eso. Los resultados históricos dependen de las ideas que adopten los seres humanos y de las instituciones que se construyan basándose en esas ideas. Vamos a tratar de resumir la diferencia metodológica, digamos, entre Marx y Ludwig von Mises. ¿Qué es lo que hace Marx? Empieza por una observación histórica específica, después pasa a una generalización teórica y termina en una predicción universal. En cambio, Mises toma un axioma, le aplica una deducción lógica a ese axioma, después aplica esa deducción a casos específicos. O sea, la metodología de Marx era inductiva y por lo tanto era vulnerable a la refutación empírica, a los hechos, a los datos. Era inductiva, al tipo creía algo, no es que descubría algo. En cambio, la metodología de von Mises era deductiva, o sea, era cimentada en una lógica sólida, en la deducción. ¿Qué es lo que hizo Marx? Vio que en la Inglaterra del siglo XIX había conflictos entre trabajadores y capitalistas. Y de ahí generalizó que eso reflejaba una ley histórica universal. Pero ¿qué es lo que ocurrió en realidad? A medida que pasó el tiempo, hubo cada vez mayor cooperación entre trabajadores y capitalistas, y eso generó países prósperos. Con eso la teoría marxista se desmoronó completamente. Mises, en cambio, partió del axioma de que los seres humanos actúan para mejorar su situación y dedujo que tanto trabajadores como capitalistas se iban a beneficiar de la cooperación económica voluntaria. Esta deducción se confirma tanto en la Inglaterra del fines del siglo XIX como en la Corea del Sur del siglo XXI. Mientras Carlitos Marx predijo que el capitalismo iba a colapsar por sus contradicciones internas y que los trabajadores se iban a empobrecer progresivamente, Mises predijo que el capitalismo iba a producir prosperidad creciente y que el socialismo iba a producir caos económico. Y la historia confirmó eso dramáticamente. Confirmó que Mises estaba con la razón
y no Marx. De ahí también surge algo que cada tanto algún político progre, también en nuestro país, que tenemos unos cuantos que se disfrazan de liberales, pero que son comunistas, dicen, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. Y eso no es cierto. Nosotros teníamos el 50% de pobreza en el 2002, hace 23 años, y ahora tenemos menos de 24%. No es que los pobres son cada vez más pobres. Con todo el quilombo que tenemos en nuestro país por la corrupción y por algunos defectos de administración, el trabajo particular, los emprendedores, los que invierten, bajaron más de la mitad la tasa de pobreza en 23 años. Y eso es lo que los datos señalan en todo el mundo. Los países capitalistas experimentan aumentos enormes en el nivel de vida de sus trabajadores, mientras que los países socialistas experimentan escasez, represión, estancamiento económico. Y esta superioridad predictiva de Mises no es fruto de la casualidad, es consecuencia directa de que Mises usó una metodología realmente científica, basada en principios lógicamente sólidos sobre la naturaleza de la acción humana. Supongamos que las ideas de Marx y de Mises eran simplemente especulaciones teóricas, ambas ideas. Podríamos considerar esas ideas un debate académico sin importancia, pero la historia del siglo XX nos legó el experimento más brutal y decisivo en la historia del pensamiento económico. Se tuvo en el siglo XX la aplicación práctica de los dos sistemas a gran escala y durante décadas, y los resultados son absolutamente aplastantes. Cada predicción de Ludwig von Mises se cumplió con una precisión, con la precisión que da la ciencia que aplicó, y cada predicción de Marx se demostró completamente errónea. La división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial proporcionó además el experimento controlado perfecto, como si fuera en un laboratorio con ardillas o con ratas de laboratorio. El mismo pueblo, la misma cultura, la misma historia, los mismos recursos naturales. Ese pueblo se dividió en dos. Un lado quedó del lado capitalista y el otro del lado socialista, del lado comunista. Alemania Oriental se hizo socialista marxista, obligado por la Unión Soviética, y Alemania Occidental adoptó el capitalismo de mercado. ¿Y qué pasó? Cuando cae el muro de Berlín, dicho sea de paso, se construyó el muro porque la gente iba saliendo en manada de la Alemania Oriental, huyendo a la Alemania Occidental. Entonces los comunistas pusieron un muro que se llamó el muro de la vergüenza, ¿verdad? Hasta que cae el muro en 1989. ¿Y qué pasó? ¿De qué lado era la gente que corría hacia el otro lado? Del lado comunista, del lado socialista. Se cae el muro y corren todos hacia Alemania Occidental. ¿De dónde salen las balsas a desafiar a los tiburones en el Caribe para huir de un país y refugiarse en otro?
¿De los Estados Unidos o de Cuba? ¿De dónde salieron estos 6,5 millones que pueblan América de un solo país, el más grande éxito en la historia latinoamericana? ¿De la Venezuela del socialismo del siglo XXI o de cualquier otro país que no adoptó esa ideología? De Venezuela sale. En 1922, Mises había predicho que el socialismo iba a producir imposibilidad de cálculo económico racional, que iba a producir escasez crónica de bienes de consumo, que iba a producir estancamiento tecnológico y que se iba a necesitar represión para mantener el sistema. Y eso es exactamente lo que pasó. Lo que pasó en Alemania Oriental fue que los planificadores nunca pudieron calcular precios reales y eso llevó a la asignación totalmente irracional de los recursos. Entonces hubo permanente escasez de comida, de ropa, de autos, de vivienda. La tecnología se estancó. Quedó décadas atrás de la tecnología de la Alemania Occidental. Por otro lado, los resultados, según Marx, iban a ser diferentes. Marx había predicho que el capitalismo iba a producir el empobrecimiento progresivo de los trabajadores, que iba a haber crisis de sobreproducción crónica, que iba a haber concentración extrema de la riqueza y que eso iba a determinar el colapso inevitable del sistema. Y el experimento alemán nos muestra que en Alemania Occidental los trabajadores experimentaron aumentos dramáticos en su nivel de vida. Alemania Occidental tiene una producción abundante que satisface las necesidades, por más que crezcan estas necesidades. Alemania Occidental tuvo una movilidad social ascendente para amplias capas de la población y tuvo estabilidad y tuvo prosperidad durante décadas. O sea que la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 no fue solamente un evento político, fue la confirmación empírica más dramática de la superioridad científica de Mises sobre Marx. Los alemanes orientales no se rebelaron para acelerar la transición al comunismo marxista, que es lo que Marx había predicho. Se rebelaron para escapar del socialismo hacia el capitalismo. No gritaban consignas sobre la liberación del proletariado, sino que exigían los alemanes orientales acceso a los bienes de consumo y exigían las libertades que disfrutaban los alemanes occidentales. Y el experimento latinoamericano nos muestra algo parecido. Comparemos, por ejemplo, Cuba y la Chile próspera. Después de 1959, Cuba implementó el socialismo más completo del hemisferio occidental. Nacionalizaron totalmente los medios de producción. Hubo una planificación central rigurosa. Se eliminaron los mercados libres y se aplicó directamente todos y cada uno de los principios marxistas. Y después de 60 años, como Mises había predicho en 1922, Cuba experimenta una crisis económica recurrente cada vez más severa. Ayer estaba viendo un video de una youtuber cubana que escapó a España, Anita Mateu. Búsquenle, Anita Mateu en YouTube. Y su video de ayer, ella rápidamente prosperó en España, lógico, trabaja y
se fue ya a visitarle a su familia a Cuba hace más o menos un año y medio y volvió muy triste por la situación. Y ahora se iba a volver a ir, o creo que se va a volver a ir, pero dice, tengo miedo de irme a Cuba por las cosas que me cuenta mi familia. Cuba experimenta una escasez crónica de alimentos, de energía eléctrica, de medicamentos, se cae a pedazos. Es una pena porque es gente formidable, gente muy buena, la gente cubana. ¿Y qué hace Cuba? ¿Qué hace el gobierno comunista? Tiene que recurrir a la represión para mantener el sistema. Depende de subsidios externos. Primero fue de la Unión Soviética, después se alimentó con las tetas venezolanas gracias a Chávez y Maduro, y ahora que cayó la economía venezolana, la México de esta Sheinbaum es la gallina que le envía huevos a Cuba. Y Chile, a partir de 1975, implementó reformas de mercado basadas en los principios austríacos, como la privatización de las empresas estatales, la liberalización del comercio internacional, la estabilización monetaria, la protección de la propiedad privada. Y, como Mises predijo, Chile experimentó el crecimiento económico más rápido de América Latina, una reducción dramática de la pobreza que era 60% cuando Allende fue derrocado, y ahora estuvo en el 4%, ahora subió al 12% la pobreza en los 4 años de Boric. El caso de Venezuela es el ejemplo más reciente y dramático de la precisión predictiva de Mises contra el fracaso total del marxismo. Hugo Chávez y Maduro prometieron construir el socialismo del siglo XXI y en su manual estaba explícita una serie de principios marxistas: expropiar, planificación central, control de precios y salarios, redistribución masiva de la riqueza. Y eso, ¿qué es lo que produjo? Escasez y diáspora. La planificación central destruyó el cálculo económico y produjo la desincentivación de la promoción. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Bien, cortito, porque me tengo que ir a la pausa. Cortito, ¿sabes que estaba buscando algo sobre Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano? Ajá. Y encontré una entrevista y le pregunta al entrevistador, decime, ¿vos traicionaste la revolución o la revolución te traicionó a vos? Le dice, porque Sí. el tipo dejó 1961, ya se fue a España y después se hizo inglés, Sí, 2 años después. No, la revolución se traicionó a sí misma en el pucho, le dijo. así es. Una de las cosas. Gracias, Albert. Dale a vos. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar más efectivos proyectos de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar grandes resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. 1, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Desde Carreteras y Algo Más, de Andrea Pérez, ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web www.carreterasyalgomás.com.py. Seguidnos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez y en X como @perisandru.
Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.